a los venezolanos. No sé si eso se repite en otras partes del mundo, pero nos dejamos convencer para generalizar fácilmente. Vemos, siempre seguimos como al gentío, sin tener criterio propio, sino las voces que aparezcan. Entonces nos vamos enamorando y después vienen los desencantos, las decepciones. Y ahí viene la desesperanza. Eso es lo que ha venido ocurriendo hace tiempo. Manuel Rosales con Mi Negra, bueno, Capriles, mmm, luego ahora con Guaidó. Y resulta que poco duró la luna de miel de Juan Guaidó. ¿Y por qué duró poco la luna de miel? Precisamente porque caemos en las mismas garras de la mentira. Cuando digo caemos, para generalizar. Por eso yo le pido a la gente, hey, ya va, no nos convirtamos en repetidores, en loros. No, no seamos así también. Caímos con Chávez, así mismo, como me lo están diciendo acá. Entonces, tengamos un poquito de criterio. Nuestro problema es este que está acá. El gran enemigo de la democracia es la ignorancia. Así mismo es la ignorancia y no tener criterio propio, comportarnos como ovejas, como borregos, no como seres autónomos, auténticos, con identidad. No nos comportamos como ciudadanos, nos comportamos como habitantes de este país y bueno, eso ha calado desde hace muchísimos años, ¿okay? No solamente esta plaga roja, sino antes inclusive, porque se envuelve eso el populismo y el socialismo. Aquí pensamos como de gran interés y lo vemos como un rey o lo vemos como el ser supremo, al líder o al presidente o al gobernador o al alcalde y no lo vemos como lo tenemos que ver, como el conserje, como el que debe administrar las cosas atendiendo a las necesidades y atendiendo a los principios de la gerencia, pero no, aquí más bien lo endiosamos a los así es, no los vemos como servidores públicos, sino como un tipo para adularle. No es desde ahora, desde hace mucho tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? El trabajo es largo, trabajo largo. Por supuesto que aquí me dicen no conocemos nuestros derechos, por eso no exigimos. Mire, no conocemos nuestros derechos y tampoco nuestros deberes. Eso también hay que decirlo. Los ciudadanos tenemos que conocer nuestros derechos y también los deberes. ¿Ok? Porque esto es una autopista de ida y vuelta. El comportamiento ciudadano va y viene. Exigimos, pero damos. Exigimos mucho y a veces no exigimos nada y nos conformamos con lo que nos den y eso es lo peor. Y es lo peor porque esperamos que los gobernantes nos resuelvan nuestros problemas. Y por eso cualquier encantador de serpiente se monta allí y somete a la gente. Eso ha venido ocurriendo desde hace rato. Lo que pasa es que antes, lo que se llama la Cuarta República, había como más credibilidad en las instituciones, había más respeto, había un lenguaje con más decoro de parte de quienes ejercían las funciones de poder, pero ahora se pervirtió todo. Ahora inclusive de un lado y del otro para tratar de ser más cercano a la gente, como que si la gente fuera un rebaño y lo tratan como rebaños, hablan con grosería los líderes, los gobernantes, bueno, dicen cosas como para parecer graciosas y lo lamentable es que le aplauden y le gusta tomarse fotos con la gente. Aquí en Carabobo vemos este ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hey, apartar, dividir, para que me sigan llamando divisionista. Sí lo soy, sí soy divisionista. Quiero apartar todo eso, o al menos es mi criterio, ¿ok? A lo mejor hay gente que comulga con eso. Mi criterio es otro. Juan Guaidó no representa ninguna esperanza para el país. Ya con sus mentiras lo demostró.
con lo de la ayuda humanitaria que entraba sí o sí, lo demostró que fue mentira. Nos engañó. Con lo del quiebre militar fue falso. Lo de paros escalonados hasta llegar a la paralización total, mentira. Y después ahora con esa insistencia que nosotros, quienes creemos y sostenemos, y no nos podemos equivocar en esto, y me perdonan la falsa modestia, o la falta de modestia, es que solos no vamos a poder, que los militares no se van a quebrar, si al menos no tienen un respaldo exterior. Sabemos que necesitamos una coalición militar internacional para poder salir de esto. ¿Okay? El asunto es, amigos míos, ¿a quién entregarle? Ustedes dirán, bueno, Juan Guaidó es el legítimo presidente, sí. Eso es correcto, es el legítimo presidente de papel. Pero ¿confiamos en él? No confiamos. Bueno, si no confiamos, entonces tenemos que hacer una estructura de control a él y a los que lo rodean, para evitar que ocurra lo que ocurrió o lo que se está descubriendo con el Cúcutazo. El Cúcutazo, que bueno, hay un dinero. Ustedes dirán, pero bueno, ¿y por qué no critica al régimen que se ha robado tanto? Por Dios, precisamente que es el que queremos sacar al régimen. Es unos ladrones, billones de dólares se han robado, estamos claros en eso. Pero es que el asunto es que precisamente tenemos que criticar a quienes ejercen la vocería opositora, que supuestamente deben alumbrar el camino de la libertad, a la libertad de vagabundería, porque el enemigo es Maduro, y que es el rótulo, y todo el régimen. ¿Ok? Entonces, 1.000 millones, así es, aquí me corrigen, 1.000 millones de dólares se han robado. Entonces, no queremos más de lo mismo, estamos claros. Entonces tenemos que apartar a esa gente, ¿ok? Que en menos de 5 meses ya incurrieron en la misma, como que estaban desesperados, ¿no? De llegar a donde existiera dinero para poder administrar dinero, para coger dinero, para apropiarse del dinero, para burlarse de la gente. Entonces, así ocurre también, esto con el Cúcutazo, que es lo que está dando más noticias. Pero yo hace tiempo denuncié el pago de los intereses de los bonos PDVSA con vencimiento 2020. ¿Por qué lo denuncié? Porque ese mismo día que se llevó a discusión, que no se discutió el pago de esos intereses, como quien no quiere la cosa, metieron la discusión del TIAR, de la inclusión nuevamente de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Lo del TIAR lo despacharon, pero lo de los bonos lo ordenaron el pago de los intereses de los bonos 2020. Señores, Guaidó y su gente tiene a Citgo en sus manos, sin control, ¿okay? Sin control. La sana administración del poder público se basa en el escrutinio de la gente sobre ese dinero y a la vez de nombrar contralores. Por ahí salió el presidente Guaidó y que iba a nombrar un contralor, no sé quién, cómo lo van a nombrar, se va a autocontrolar, no sé, bueno, será así pues. Pero lo que yo quiero decirle entonces, para salir de este atolladero, tenemos que salir del régimen, tenemos que salir del Frente Amplio, tenemos que salir de esa sinvergüenzura que está representada por Guaidó. Lo tengo que decir, nos engatusó, ¿ok? Gracias a Dios se abrieron los ojos rápido. Y aquí tiene que emerger un liderazgo verdadero que existe, pero ha estado opaco. Entonces, esa coalición internacional, guste o no, lo que voy a decir, guste o no, se debe entender con quienes hayan demostrado perseverancia, coherencia, honestidad en el trato con los ciudadanos en Venezuela. Eso es así lo pienso yo. Ustedes dirán, entonces, ¿carecería de legitimidad? Mire, la legitimidad la da el ejercicio o el desempeño. Pudiéramos hablar de la tesis de legitimidad de origen, legitimidad de desempeño. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Ustedes creen que de esto vamos a salir electoralmente? ¿O con unas negociaciones con los malandros, con los ladrones? No.
De esto no vamos a salir sino por una vía traumática. Difícil, ¿verdad? Que uno diga esto. Incómodo que uno diga esto. Pero va a ser así. O cuando sea, va a ser así. No la veo, no veo otra. Pudiera ser inclusive una negociación, entre comillas, entre gente que pueda estar alrededor de el mismo gobierno y usted es bien fresco, viento fresco. Usted es viento fresco, no sé lo que quiso decir aquí con lo que usted, si lo puedes repetir, que no sé lo que dijiste, lo que escribiste, que si yo soy viento fresco, no lo sé. No sé si eso fue lo que leí. Quizás en el día menos hoy leí un Twitter o unas declaraciones del senador Scott, donde dicen que si las sanciones no son suficientes, siguen sobre la mesa las otras opciones. Mire, hermano, lo he dicho 1000 veces y lo voy a repetir. Los malandros, las organizaciones criminales, están acostumbradas a ser sancionadas. Aquí las sanciones no le hacen ni coquito a la organización criminal que está en el país ejerciendo funciones de poder. Esto no es una organización criminal nacional. Esto es una organización criminal multinacional donde usted puede aplicarle sanciones a determinadas personas de aquí de Venezuela involucrados con el narcotráfico, con el lavado, con lo que usted quiera, pero la organización continúa, porque el negocio no es la venta de petróleo, sino lo que se puede hacer desde un Estado, que con las instituciones y funcionales, como usted la quiera ver, pero con territorio, con poder y con población. Esa es, yo creo que esa es la ambición de cualquier mafia, de cualquier organización criminal, tener un Estado, unas instituciones corrompidas, lo que usted vea, pero a su servicio. Entonces, ¿qué negocio puede plantearse allí? ¿Desalojar el poder? ¿Cómo van a desalojar el poder si esta es su fuente de financiamiento? Ese es su modo de vida, esa es su manera de ser. Entonces, esto, por eso le digo al senador Scott, no, no sálgase de eso ya, porque aquí uno dice que los americanos son infalibles, no se equivocan, que todo está estudiado, y bueno, no se acuerdan, no hace mucho que decía, Guaidó sabe lo que hace, se tiene una americana al lado, te está siguiendo los pasos que le dice Estados Unidos, sigue el guión de los Estados Unidos, no mano, eso es mentira. Estados Unidos son políticos también, ellos también se pueden equivocar, ¿o no? Bueno, que tengan salas situacionales que nosotros no tenemos y que puedan analizar escenarios mundiales que nosotros no tenemos, eso sí es verdad. Entonces, yo creo que lo que le ocurre a Estados Unidos es que también le ha ocurrido lo que puede haber ocurrido aquí en Venezuela. Como políticos se vengaron en engatusar, a lo mejor le dijeron los que están ahorita presionando y que el cese la usurpación, diciendo que esto lo podemos solucionar los venezolanos solos, que a lo mejor con negociaciones podemos salir, que puede darse el quiebre, no se va a dar así. Entonces, senador Scott, las sanciones no van a ser suficientes. ¿Okay? No van a ser suficientes. Quizás anula a algunas personas, pero no son las que tienen el poder. Nosotros vamos a decir otras cositas más. Venezuela no está gobernada por venezolanos. Nosotros somos una colonia de otros países. Empezó la colonia cubana, imagínense, una isla colonizando a un país como Venezuela. Bueno, están los chinos, están los rusos. Es decir, nosotros no tomamos las decisiones, no somos soberanos. O sea, no gozamos de la autodeterminación, esa que tanto, de la cual tanto habla quienes están en el poder, no gozamos de la autodeterminación. Nosotros no nos autodeterminamos porque no tenemos la fuerza para autodeterminar. Podremos tener la razón, pero no tenemos la fortaleza para hacer respetar nuestra razón. Como dijo don Miguel de Unamuno, el rector magnífico de la Universidad de Salamanca, cuando
allanaron el paraninfo de la universidad, le dijo, podrán vencer, pero no convencer. Entonces nosotros podemos convencer, pero no vamos a poder vencer a una fuerza bruta. ¿Okay? A nosotros nos asistirá la razón, pero no tenemos la fuerza bruta para hacer respetar la razón. Bueno, en ese jueguito están el régimen y la vocería actual, buena parte de la vocería mediática de la oposición, que no es oposición, sino socios quizás del régimen. Entonces, para salir de esto, con franqueza lo tenemos que decir, señalar y ahuyentar o apartar esa gente que nos ha mantenido a estos sinvergüenzas, a estos canallas, a estos ladrones, terroristas, narcotraficantes, todos los calificativos que a ustedes les ocurra, haciendo negocios, conviviendo con esto. Dice, no somos militares, somos civiles ciudadanos. Exacto, no somos civiles, no somos militares. Y yo no tengo la fuerza, yo no estoy formado pues para esas cosas, ni tengo un ejército. Pero sí existe una fuerza armada, pero no le obedece al comandante en jefe. Y el comandante en jefe como que tampoco le interesa que le obedezcan. O al comandante en jefe tampoco le interesa mucho el cese de la usurpación. Voy a decir algo incómodo. Ustedes creen, ¿verdad? Si alguien no tiene principios, no tiene valores y tiene una chequera de miles de millones de dólares, ¿ok? Sin control alguno, ¿va a estar interesado en el cese de la usurpación o preferirá mantenerse en la cohabitación? Esa pregunta se la dejo a ustedes. En cambio, alguien formado, con principios y con valores, que en realidad quiera trabajar por el país, Aquí me preguntan que si yo tengo valores y principios. Nadie se juzga. Se juzga a las personas de acuerdo a su comportamiento. Así que nadie es quien para juzgarse. Que si tengo valores o si tengo principios, cada quien que se someta al escrutinio de los demás y que sea interpelado por la gente por su comportamiento, si lo que hace y lo que dice tiene relación con la manera de vivir. ¿Ok? Eso solamente se los dejo a cada uno de ustedes. Entonces, dice Julio Borges, es el drope de la tragedia. ¿Usted parece o es sincero y qué? No sé. Bueno, entonces yo tengo varias semanas, varios meses con esta incomodidad. Muchos meses con esta incomodidad. Porque a Dios gracias ya la gente ya está acabando la luna de miel de Juan Guaidó. Lamentablemente no embarcó y resultó ser más de lo mismo. Ideas socialistas, populistas, que eso no le hace bien a ningún país. Venezuela necesita no un gobernante. Venezuela necesita un sistema distinto a este que ha venido rigiendo los destinos del país. Un sistema que el gobernante se sienta lo menos posible. Para volver al tema de Scott y de todas las opciones que estén sobre la mesa, hermano, aquí queda una sola opción: la fuerza. La fuerza. No hay otra. El tema es a quién entregarle. ¿A quién entregarle? Veremos. Quizás se pueda producir, Dios mediante, una verdadera, a lo mejor la palabrita es incómoda, ¿verdad? Pero se las voy a decir. Una verdadera revolución. Lo que pasa es que se le tiene miedo a la palabra y se le tiene miedo. ¿Quién dice que el que viene es mejor que el que está? Entonces, por eso hay que ver quiénes tienen principios, quiénes tienen valores, quiénes quieren arriesgar en favor del país. Aquí dice intervención militar. No sería una intervención. No es una intervención. Quizás una participación para colaborar con
los ciudadanos venezolanos. El asunto es que aquí, de verdad, pareciera que no hay una estructura, no hay una organización, no hay una unidad de quién asumir el coroto, para decirlo en términos coloquiales. ¿Cómo asumir la conducción si tuviéramos la fuerza? Yo creo que un paso inicial, aunque ya yo no le tengo confianza tampoco a la Asamblea Nacional, pero un paso inicial debe ser la incorporación de Venezuela al TIAR, la reincorporación, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Con ese Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, si somos partes contratantes, como lo define las mismas cláusulas del tratado, cláusulas que están establecidas en el TIAR, bueno, entonces pudieran otros países, ¿ok?, asumir la constitución de una coalición militar, porque Venezuela no solamente representa un peligro para los venezolanos, quizás estamos como vigilados por las potencias internacionales, que a lo mejor este peligro está controlado para el exterior y nosotros sigue la mafia haciendo de las suyas aquí en lo interior, pero mientras no lleguemos un poquito más allá, sigue siendo esto un problema de los venezolanos, como en efecto es un problema nuestro, pero las mafias, las organizaciones criminales, este crimen que se está cometiendo constantemente en el país, esto no se va a quedar nada más en Venezuela, esto se va a expandir. Esto va a llegar a Colombia, a Brasil, a todo el mundo. Venezuela está situada en una parte, geográficamente muy importante, entonces en algún momento se van a interesar un poquito más, no por nosotros, sino por los países que vayan a proteger. Desgraciadamente, aquí se da, cuando uno habla de la comunidad internacional, estamos en manos de la comunidad internacional. Mire, si no fuese por el señor Luis Almagro, Venezuela hubiese sido algo desconocido, y es un problema nuestro, pues, que aquí se violen los derechos humanos, que aquí no haya comida, que no haya alimento, que no haya medicamentos. Gracias al señor Luis Almagro se visibilizó el problema venezolano, y eso hay que reconocerlo una y mil veces más. Cuando salgamos de esta tragedia, mire, las principales avenidas de las grandes ciudades de Venezuela deberían llevar el nombre de Luis Almagro. Algunas instituciones deberían llevar el nombre de Luis Almagro. Él ha visibilizado la tragedia venezolana. Pero bueno, si no fuese por él, la comunidad internacional se comporta como clubes de amigos, pero no de amigos de los pueblos, sino de amigos de los presidentes o de los dictadores. Se ponen de acuerdo y punto. O sea, aquí la comunidad internacional no vela por los intereses de los pueblos, sino por los intereses de cada país signatario o perteneciente a esa comunidad internacional. O sea, los intereses de Estados Unidos son los intereses de Estados Unidos. Mientras que no le afecte, no le afecta y punto. Poco nada le interesa lo que pase o no en Venezuela. Ahora, lo que me gusta del señor Trump es que no es un político tradicional. Ese señor es un tipo capitalista, un tipo que tiene más visión de comerciante que de gobernante. ¿Y por qué me interesa y me gusta eso? Porque él sabe, si él le interesa el tema capitalista, comercial, si hay algún foco de perturbación en la zona, en esta área, en esta parte del hemisferio, se manejará menos dinero, menos capital, menos recursos. Entonces, yo creo que a un comerciante le interesa estar rodeado de países prósperos, donde fluyan los capitales. Y en esa área a mí me gusta. Me gusta porque un país con mucho capital, un país donde haya riquezas, un país donde haya empleos, donde haya industria,
donde haya comercio, competencia, ese país es próspero. Lo que pasa es que estos sinvergüenzas, estos socialistas, estos comunistas, que le venden falsas esperanzas, tanto de un lado como del otro. Lo malo de ahorita es que no solamente que son malos gobernantes, que son socialistas o comunistas, sino que también son ladrones y son ineptos y como te digo yo, cualquier cosa que se le ocurra. Pero también los que piensan desplazarlo y en este momento supuestamente están en la presidencia interina, tienen el mismo pensamiento socialista, que ofrecen solucionar las cosas cuando el problema es que cada quien debe solucionar sus cosas cuando uno tenga las herramientas necesarias. Y las herramientas no las da otra cosa sino el trabajo. Y el trabajo no lo da otra cosa sino el capital privado. Y el capital privado no se da si no existen garantías jurídicas para la inversión en el país. Bueno, nada de eso existe en el país, en Venezuela. Nada de eso existirá mientras exista un modelo socialista. Nada de eso va a poder llegar a Venezuela si no cambiamos nuestra mente, si no entendemos que el problema de los venezolanos lo tenemos que resolver los venezolanos, cierto, pero en este momento necesitamos la ayuda internacional militar para poder controlar a esta mafia, para poder darle de baja a esta organización criminal que está en este momento en Venezuela, para reinstitucionalizar el país. Lo que en este momento no logro decírselo a ustedes, ni sería la vía para decírselo, es a quién entregarle esto para entenderse con esta organización o con esta coalición militar internacional. Ojalá los Estados Unidos ya hayan abierto ese compás de análisis, porque si no, esto va a ser para largo. No estoy, que se entienda bien. Esto no es una conversación de desesperanza. Esto es una conversación sincera. Lo que yo hablo en una panadería, tomándome un café con alguien, o tomándome un café en mi casa, o en un salón de clase, o con un grupo de personas. Esto lo hablamos en privado. Lo que pasa es que cuando muy pocos lo dicen en público por el temor normal de ser perseguido. Por supuesto que uno siente temor a veces de ser perseguido, pero es que si no lo decimos estaríamos incumpliendo con una misión. ¿Ok? Aquí dice ONU, comunidad comunista, la situación es ahora y ya. Sí, ojalá sea ahora y ya, ojalá sea ahora y ya, pero quiero que la gente se quite, o sea, esa venta de los ojos, que no aceptan que dentro de la misma oposición existan críticas. Por supuesto que tienen que existir críticas con razones. Yo no es que esté apostando al fracaso de Guaidó, es que él mismo se suicidó. Él mismo, su comportamiento lo llevó al suicidio. Él, con lo del 30, la terminó de poner, 30 de abril. ¿Qué hacía él apareciendo en una foto en un puente con Leopoldo López? Y después Leopoldo López metido en una embajada, después corriendo para otra. ¿Qué hace? Mira, el gobierno o el régimen, estos sinvergüenzas, le conviene que Guaidó esté haciendo lo que está haciendo, o no. ¿Ok? Está por ahí, para arriba, para abajo, anda para acá, viene para allá, esto, lo otro. Por ahí me dicen, no, el sacrificio que tiene ese muchacho. Él puede estar en otro país. Hay que dar bien avanzado mucho. Miren, para un político, lo que está haciendo Guaidó en este momento, bueno, lo que está haciendo no, la posición que asumió Juan Guaidó, eso es lo máximo. Eso lo disfruta el político, lo goza el político, porque eso forma parte de la política, tener el poder, llegar al poder. ¿Okay? No me vengan con que no, es un sacrificio. ¿Qué sacrificio? ¿Qué sacrificio? Nos sacrificaron, sí, ellos, a nosotros. ¿Ok? Haciéndonos, bueno, haciendo ver que querían las cosas de verdad, para cambiar. Pues no voy a leer este comentario que es largo. Nosotros no podemos hacer algo como organizarnos en Miami y hacer conocer al gobierno de Estados Unidos aquí. La cuestión es que nos paren. Y la única manera de pararnos es criticar y sentir de los políticos es lo necesario para la humanidad de libre.
Vamos a seguir leyendo. La ignorancia es pasto para una sociedad democrática. No sé. No leí bien. Si ya es el presidente interino de Venezuela, ¿para qué está de candidato? Claro, porque lo que se está negociando son unas elecciones. O sea, no hay que ser tan, digo elecciones, no, unas adjudicaciones. Por supuesto, él está en campaña electoral. Él siendo presidente en el papel, porque no ejecuta nada, a lo mejor le permitieron algunas cosas, y está en campaña electoral porque me imagino que esto creerá él que puede negociar una salida electoral cuando no va a poder. Aquí electoralmente las mafias no salen con votos, ¿vale? No salen con votos ni con diálogos. Todo lo hemos probado. Referéndum, elecciones, firmas planas, ratificaciones, diálogos, mesa de conversación, quiebre militar, paros escalonados y nada. Entonces, ¿cuál nos queda? Sanciones de los Estados Unidos, ajá. Pero aquí siguen habiendo operaciones, salen barcos y llegan barcos. No queda otro, mano. Pero ¿por qué no lo decimos? No queda otra. No queda otra. No queda otra que la fuerza que no tenemos. No tenemos. Y, y no tendremos si no nos ponemos de acuerdo quienes más o menos pensamos que la única fuerza, que la única opción es la fuerza. Porque mientras siga siendo los voceros mayoritarios de la Asamblea Nacional quienes se entiendan con los Estados Unidos o con los demás países, el mensaje está totalmente viciado, equivocado. Ustedes se imaginan si, mire, aquí hasta cuando comenzó esta legislatura en el año 2016, después de las elecciones del 2015, hay que doblarse para no partirse. Después, lo de el abandono del cargo en el año 2016 o el 2017. Luego, se firmó el juicio a Nicolás Maduro, que hubo la sentencia. Luego, ahorita, en este periodo con Juan Guaidó, nada, esto ya estaba todo listo, de acuerdo al 233, asumía la presidencia, reconocimiento, más de 50 países, un cipote, un reconocimiento de la boca para afuera, pero ahora la chiquitica de colaborar ese reconocimiento con el comandante en jefe. Si el comandante en jefe dice, no, tranquilo, esto lo vamos a arreglar nosotros con negociaciones aquí, tal y qué sé yo, era un verdadero comandante en jefe. Si Guaidó en realidad hubiese querido aprovechar que estaba en la cresta de la ola, con su popularidad, con su cuestión, y en realidad hubiese querido el cese de la usurpación y no la continuación de la cohabitación, que es lo que está ocurriendo, él hubiese pedido inmediatamente o planteado en la Asamblea Nacional la aprobación de la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Esto no se trata de un ataque de otro país aquí, porque ya lo tenemos, a Cuba, a Rusia, a China. De lo que se trata es que lo que representa este régimen acá, esta Fuerza Armada para Venezuela, cuando una Fuerza Armada no reconoce a su presidente legítimo, a su comandante en jefe, necesitamos una ayuda, una coalición militar internacional o no. ¿Cómo creer que si, por favor, señores militares, quiébrense, vaya, no sabe cómo es la cosa? ¿Cómo se van a quebrar, vale? Le están pidiendo los jefes de la organización criminal que se quiebre. Los jefes de la Fuerza Armada son los mismos jefes o forman parte de la tapa, pues, del frasco de la organización criminal. Le van a pedir que se quiebre. No, te pasa. Entonces, aquí ya él nos demostró que no quiere ningún quiebre, no quiere nada, no quiere esto, lo que quiere es seguir cohabitando. Él y la mayoría de la Asamblea Nacional. Por eso yo no voy a salir más a nada que convoque el Frente Amplio. No voy a salir a más nada que convoquen los mismos personas que conviven con la dictadura o con la tiranía, porque nos utilizan, chicos, como para presionar, para ellos lograr más cosas, pero no para que abandonen. Eso es lo que yo pienso. ¿Qué dice aquí? Estamos remando, estamos
no sé lo que dijo. La Fuerza Armada, un nido de rapaces y víboras. Yo diría que la Fuerza Armada hay gente buena. Yo creo que la mayoría es gente buena. Pero eso es como que si usted le pidiera a un médico, que son buenos, los venezolanos son extraordinarios, que le salve la vida a un paciente, pero el médico no tiene a un anestesiólogo, no, tiene los conocimientos para operar, pero no tiene bisturí, no tiene los insumos y no tiene el quirófano. Bueno, entonces nosotros le estamos pidiendo a la Fuerza Armada, que no tiene armas, que las armas están en manos de otra gente, que podrá tener el conocimiento y la competencia que le da la licenciatura en artes y ciencias militares, pero no tienen cómo poner en práctica sus conocimientos. Es el mismo ejemplo con el médico que tiene el conocimiento para operar, pero no tiene el bisturí. Eso mismo está ocurriendo. Entonces, si se lograra, de verdad, conformar esa coalición militar internacional para dar de baja a la organización criminal, voy a repetir algo que siempre digo. Yo no le huyo a las negociaciones. Es normal que se negocie. La cuestión es qué y con quién y para qué se negocia. Eso lo hemos repetido 1001 vez. Con los secuestradores se negocia, con los atracadores se negocia, Pepa, pero lo negocia un experto en negociaciones, lo negocia un experto policial, se negocia con el arma necesaria para decir o cumples o te doy de baja, ¿cierto o falso? Aquí no, aquí los primeros se sientan a negociar en posición de desventaja, como que sí, oye, como para pedirle un favor a los malandros. Y que los malandros son los que tienen la razón. Se sientan a negociar en países donde no son reconocidos, ni siquiera al presidente interino. O sea, ese tipo de negociaciones no. La negociación es que cuando se conforme la coalición militar tenga apuntado a la organización criminal que está mandando en Venezuela, porque son los que están mandando, y que tenga apuntado también a esos que se hacen pasar por opositores y sacarle todas las vagabunderías que hayan hecho para que pongan al descubierto de la sociedad venezolana y la sociedad mundial quiénes son estos tipos y quiénes son los que se hacen pasar por opositores. Que estén apuntados también. Aquí se me van todos. Que no aspire más nada a nadie. Vamos a ver cómo resolvemos el problema de las penas de estos malandros. Ese día, amigos míos, ese día comenzaremos a pensar en Venezuela. Mientras tanto, esos negociadores, fíjense, vuelvo a repetir lo de la ayuda de Colombia, lamentablemente, ese desfalco, la misma gente como el chavismo, pues que estaba desesperado, siempre había pasado trabajo, tipos sin principios, sin valores ni nada, llegaron con el boom petrolero, lo empezaron, Plan Bolívar 2000, se llenaron, pues. Bueno, 20 años en oposición, 20 años escuchando de malandraje, 20 años, oye, con ganas de ser poder, pero no para cambiar las cosas en Venezuela, sino para estar también administrando recursos. Esa bola de billete en Cúcuta, Citgo, el pago de esos intereses de los bonos 2020, más de 71 millones de dólares. Esto tengo que decirlo y lo diré y lo repetiré cada vez que pueda. Hay malandros, casi todos, en el oficialismo y mire, una caterva de malandros también que se visten de opositores. Esos son inclusive los más dañinos porque son los que han representado la barrera, el obstáculo, quienes le dicen a los organismos internacionales no se metan aquí, no quiero nada con militares, los militares a los cuarteles, sí, los militares a los cuarteles, pero cuando se restablezca esto, cuando se reinstitucionalice Venezuela, pero por lo pronto lo necesitamos, cuando no a esto ya sabemos que no le obedece, sino a una organización. Hey, yo no digo que es para asesinar a nadie, ni es para tumbar ningún gobierno, al contrario, para darle fortaleza al poder de los ciudadanos que no lo tenemos. No lo tenemos. Tenemos las ideas, pero se impone es
la fuerza de los malandros que están dominando en el poder, están dominando en Venezuela. Bueno, quería hacer esta transmisión breve con ustedes, conversar un rato hoy 20 de junio.